Muy buenos días, estimados colegas. La siguiente. Quiero realmente agradecer al Colegio de Médicos por la invitación y a este panel de expertos por la presentación y por estar acá esta mañana. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, vamos a ver básicamente qué pacientes necesitan tratamiento con estatinas. Y como ustedes pueden ver desde el estudio de la cohorte Framingham, vemos que el colesterol sérico está asociado y las concentraciones de colesterol sérico están asociados básicamente a un incremento en la tasa de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y conocemos bastante bien la relación que tiene el colesterol. Al inicio era el colesterol total con la tasa de eventos, y vean ustedes cómo la tasa es muy alta cuando los colesteroles están a un nivel mayor. La siguiente, por favor. Y vean ustedes, esta es la recomendación en quienes debemos de realizar nosotros un panel de lípidos sin excepción. Esta es una recomendación del año pasado de las guías europeas para el tratamiento de los lípidos y publicada el año pasado, es lo más reciente que tenemos en guías, porque como todos sabemos, las americanas fueron publicadas en el 2001 y estamos esperando la nueva publicación que aparentemente pues va a salir a finales de año o a principios del próximo año. Pero en las europeas sugieren que uno debe de realizar un perfil de lípidos sin excepción en aquellos pacientes con diabetes tipo 2, pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, hipertensión, fumadores, pacientes con obesidad, con índice de masa corporal mayor de 30 o una circunferencia abdominal mayor de 94 en hombres y mayor de 80 en mujeres, historia familiar de enfermedad cardiovascular de forma prematura, enfermedad inflamatoria crónica. Vean ustedes, interesante, pacientes con enfermedad renal crónica, porque sabemos que la tasa de eventos es alta, y obviamente historia familiar de dislipidemia. Entonces es muy importante que nosotros veamos que estos pacientes, todos ellos sin excepción, deben de tener un perfil de lípidos. Siguiente, por favor. Este es un estudio que se realizó en la Liga del Corazón por el doctor Bis, y él encontró que, vean ustedes, en el 2001 ellos tenían una tasa de dislipidemia de 3.95 con colesterol elevado. En el 2007 aumentó a 2007 y en el 2008 ya había una tasa de 7.74. La siguiente, por favor. Eso no es en una región. En el Hospital General San Juan de Dios nosotros realizamos un estudio en pacientes con hipertensión arterial y observamos que el 48% de los pacientes tenían un colesterol elevado, 70% de los pacientes presentaban hipertrigliceridemia. En estos casos, la siguiente, por favor. En este estudio nosotros encontramos que el promedio de colesterol total en el paciente masculino era de 179 más o menos 39. Vean ustedes el promedio de colesterol 113 y el colesterol HDL poquito bajo en los hombres. La siguiente, por favor. Pero en una encuesta que se realizó a nivel latinoamericano por la Asociación del Cuidado Cardiovascular, le preguntaron a médicos, aquí son médicos generales, médicos con especialidad, médicos que se dedicaban a esto, etcétera, etcétera, y le preguntaron realmente si ustedes como médicos utilizaban alguna normativa o alguna guía para el tratamiento de los lípidos. El 67% contestó que sí utilizaba una normativa para el tratamiento de lípidos. Entonces el 67% dice que sí usa una normativa. Y vean ustedes, se les preguntó cuál normativa usa usted como médico. Y el 54%, un poquito más de la mitad, contestó que utilizaban las guías ATP3. El 13% contestó que utilizaba estilo de vida y medicamentos. Un 9% American Heart Association. Un 3.3% utilizaba las guías nacionales. Y solamente el 2.2% utilizaba las guías europeas, que son las más probablemente las más actualizadas en este momento. O sea, lo que nos indica básicamente es que obviamente tenemos bastante influencia de las guías americanas. Sin embargo, yo les quiero por lo menos enfatizar que también las europeas tienen bastantes ventajas y que también pueden ser revisadas y pueden servir como
como una guía. Cuando preguntamos en otro estudio, cuando se publicó, en un estudio en Archivos de Medicina Interna del 2000, si el médico conocía las guías ATP3, la mayoría conoce, 95% conoce las guías ATP3, pero cuando se investigó qué pacientes eran tratados bajo las guías ATP3, se documentó que solo el 18% de los pacientes eran tratados como las guías dicen. Por lo tanto, hay una brecha entre lo que a veces está publicado y cómo nosotros lo aplicamos en la práctica diaria. Otra brecha que hay es lo que a veces uno dice y lo que en realidad hace, y eso nos pasa también a nivel de todos los que nos dedicamos al cuidado cardiovascular. Entonces, yo creo que lo más importante, y por eso la importancia de esta conferencia es, en realidad, en qué pacientes sí debemos indicar el tratamiento con estatinas, y que no se nos olvide que realmente apliquemos las guías si nosotros las estamos utilizando, sea europeas, americanas, nacionales, los que ustedes quieran, pero lo importante es que nosotros llevemos a la práctica la aplicación del conocimiento que nosotros estamos teniendo en este momento, que estamos adquiriendo, porque si no hay ejecución, pues entonces obviamente no tenemos el beneficio. La siguiente, por favor. Y entonces vean ustedes, en quiénes dar estatinas, es un gran perfil de pacientes, aquí desde pacientes de bajo riesgo, pero principalmente pacientes con múltiples factores de riesgo, pacientes con aterosclerosis subclínica, paciente con otras manifestaciones ateroscleróticas y por último en pacientes posangina o posinfarto o en pacientes con angina de pecho. Si ustedes se dan cuenta, prevención primaria se refiere a cualquier paciente que nunca ha tenido un infarto y prevención secundaria ya para aquellos pacientes que ya tuvieron un infarto o tienen datos de enfermedad arterial coronaria. Si ustedes se van a dar cuenta, las metas son muy diferentes. Esta es la escala de Framingham para que ustedes se recuerden de los factores de riesgo coronario, y es muy importante que si el paciente tiene más de 3 factores de riesgo coronario o el paciente tiene un riesgo mayor del 20% en los 10 años siguientes, ese paciente es de alto riesgo y ese paciente debe de ser tratado con una estatina. Vean ustedes, por ejemplo, que toma en cuenta el score de Framingham, edad, colesterol total, HDL, presión arterial sistólica, si es fumador o no es fumador, se le da un puntaje y vean ustedes aquellos pacientes que tienen una puntuación de 15, o sea que tienen un riesgo en los próximos 10 años de un 20% o más de 20% son pacientes considerados de alto riesgo y esos pacientes deben de estar tratados con estatina. Entonces vean ustedes, aquellos pacientes que tienen más de 2 factores de riesgo, la meta sería 130, aquellos pacientes con enfermedad coronaria o equivalente de enfermedad coronaria, su meta debería de ser 100 en general, la siguiente. Pero esto ha variado un poquito como nosotros vamos a ver. Entonces, vamos a ver que algunos pacientes tienen factores de riesgo o pacientes tienen un equivalente a riesgo para enfermedad arterial coronaria o una equivalente de enfermedad coronaria. ¿Y cuáles son los equivalentes de enfermedad coronaria? Diabetes, aterosclerosis en un territorio que no sea el coronario, por ejemplo, enfermedad carotidia, enfermedad de la aorta abdominal, enfermedad arterial periférica, o si el paciente tiene, como comenté anteriormente, múltiples factores de riesgo que le confieren un riesgo más del 20%, eso se considera como equivalente coronario también. Esos son los pacientes más importantes, esos son los pacientes que no debemos de perder de vista. La siguiente, por favor. Y vean ustedes, comenzamos con diabetes. La diabetes es la que ustedes más conocen, como aquellos pacientes con diabetes, porque la diabetes es un equivalente de enfermedad coronaria, y esta diapositiva la han visto múltiples veces. Vean aquellos pacientes que tienen un infarto, que tuvieron un infarto acá en celeste, versus en anaranjado aquellos pacientes que no lo han tenido, pero si comparamos la tasa de infartos en no diabéticos, comparado con aquellos pacientes que sí tienen diabetes, pero que nunca han tenido una tasa de infarto, vean ustedes, no es significativa. Pero vean ustedes aquel paciente que tiene un infarto, por ejemplo, que ya tuvo un infarto y que es diabético,
Obviamente, a los 7 años la incidencia de tasa de infarto es muy alta. Vean ustedes cómo incluso entonces podríamos decir que la diabetes es un equivalente de enfermedad arterial coronaria. Y vean ustedes cómo, por ejemplo, cuando se suma la diabetes más dislipidemia, más diabetes más dislipidemia, obviamente la tasa de riesgo de un infarto se incrementa considerablemente. Igual pacientes con síndrome metabólico, esto es una resonancia, cómo se observa la grasa visceral, la siguiente por favor. Y aquellos pacientes con síndrome metabólico también tienen una alta tasa de eventos. Vean en rojo, los pacientes con síndrome metabólico tienen mayor mortalidad cardiovascular y mayor mortalidad por enfermedad coronaria, versus aquellos pacientes que no tienen síndrome metabólico. Por eso van a encontrar ustedes que las guías, por ejemplo, en pacientes con diabetes, con enfermedad cardiovascular, nos dicen que el colesterol debe de estar menor de 70. Las guías, por ejemplo, de la ATP3 americana nos dicen también menor de 70. Y en aquellos pacientes con diabetes, pero sin enfermedad cardiovascular, las guías menor de 97, las europeas, y menor de 100, las americanas. Esa es nuestra meta para esos pacientes. Entonces, vean ustedes cómo las europeas recomiendan en aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 2 o con enfermedad coronaria establecida, o por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 1 pero con daño a órgano blanco, nosotros los consideramos de alto riesgo y ese colesterol LDL debe de estar menor de 70. Ese es un candidato excelente para el tratamiento de estatinas. La siguiente. Igual los pacientes, además de la diabetes como equivalente a enfermedad coronaria, está la enfermedad arterial periférica como equivalente a enfermedad coronaria. Y vean entonces cómo la enfermedad arterial periférica está asociada a otras enfermedades. Por ejemplo, enfermedad arterial periférica en amarillo está asociada o coexiste con ictus isquémico, vean ustedes. También está asociada, por ejemplo, con ictus en azul, y también está asociada con enfermedad arterial coronaria. Por lo tanto, cuando nosotros encontremos enfermedad arterial periférica, nosotros tenemos que buscar definitivamente enfermedad arterial coronaria. La mejor forma de detectar enfermedad arterial periférica es una medición sencilla del índice tobillo-brazo. Y vean ustedes cómo el índice tobillo-brazo, incluso menor de 0.4, está asociado a una menor sobrevida debido a que estos pacientes tienen mayor tasa de enfermedad coronaria. Este es un bonito ejemplo, un paciente que consultó por un evento vascular isquémico a la clínica, se le hizo un Doppler carotillo y vean la capa de colesterol que tiene esta arteria carótida. Y cuando nosotros medimos, esta es una técnica que se llama técnica B-Flow, en donde se pone, no es técnica Doppler, es otra técnica que nos permite ver como una angiografía ¿cómo se llama? El flujo de la arteria sobre la carótida. Vemos que aquí había una placa, hay una placa que está ulcerada, vean ustedes aquí la ulceración, aquí había un trombo y este flujo aquí es retrógrado. La siguiente. Vean ustedes aquí cuando se le puso la técnica BFI, como aquí había una obstrucción proximal de la arteria carótida, en este caso era carótida interna. Y vean ustedes cómo se iba hacia el otro lado, aquí se llenaba por reflujo, pero lo más importante es que este paciente había tenido un evento isquémico y este paciente es equivalente a riesgo coronario. Entonces, el encontrar enfermedad arterial carotídea también es equivalente a enfermedad arterial coronaria. Por eso, estos pacientes también deben de ser tratados agresivamente con estatinas. La siguiente, por favor. Y obviamente los pacientes con síndrome coronario agudo, la siguiente por favor, esto es muy importante, aquellos pacientes con síndrome coronario agudo, vean el estudio TIMI 16, en donde se le dio tratamiento intrahospitalario a paciente que tenía síndrome coronario agudo con estatinas, y aquellos pacientes que no se les dio estatinas, y vean ustedes, aquel paciente con síndrome coronario agudo que sí se le dio una estatina, tuvo una reducción del 42% de la mortalidad o de la tasa de eventos de la mortalidad posterior a la admisión,
y aquellos pacientes que no tuvieron tratamiento con estatinas, vean ustedes cómo la mortalidad fue más alta. Por eso, todo paciente que tiene síndrome coronario agudo debe de ser tratado con estatinas. La siguiente, por favor. Esto también lo demostró el estudio Miracle, pacientes de 3.086 pacientes tratados con atorvastatina versus placebo. La siguiente, por favor. Ven ustedes cómo el estudio demostró, por ejemplo, aquí los intervalos todavía pasan la línea media, o sea que solo hay una tendencia a menor muerte y a menor tasa de infarto no fatal, pero cuando uno observa la tasa de isquemia recurrente, es significativo que en aquellos pacientes que recibieron atorvastatina, la tasa de eventos recurrentes fue menor. Por eso todo paciente con síndrome coronario agudo debe recibir tratamiento con estatinas. Pero vean ustedes lo interesante, la siguiente por favor. Cuando se hizo un estudio, que es el ASPIRE, solo los pacientes que tenían un síndrome coronario agudo, que fueron hospitalizados por un infarto, el 85% egresaban con aspirina, pero únicamente un 9% egresó con una estatina. Entonces, es muy importante que pacientes que tengan síndrome coronario agudo deben de ser egresados del hospital con estatina. Entonces, en resumen, llevaríamos pacientes con enfermedad coronaria, debe de ser tratados con estatinas, pacientes con equivalente de enfermedad coronaria con estatinas y pacientes con síndrome coronario agudo. Esos tres grupos son muy importantes que nosotros los tengamos en mente. Y vean ustedes qué importante es que no se suspenda la estatina, porque muchas veces nosotros quitamos la estatina sin una indicación porque ya el colesterol está bien, etcétera. Pero vean, esta es la tasa de eventos en pacientes por síndrome coronario agudo que se les retiró la estatina. Y vean ustedes cómo la tasa de eventos aumentó significativamente cuando la estatina fue retirada. Incluso fue mayor que cuando no se les dio estatina. Entonces, incluso si uno no les da estatina, les va mejor que cuando uno les da estatina y se la retira. Pero lo mejor, obviamente, si el paciente tuvo un síndrome coronario agudo, el paciente debe de continuar con la estatina. La siguiente, por favor. Entonces, pacientes con estatina. Y esto, recuérdense ustedes que hay entonces con estatinas básicamente dos grandes grupos. Prevención primaria, pacientes que no han tenido un infarto, como dijimos, y prevención secundaria, aquellos pacientes que ya tuvieron un infarto. Hay muchos estudios acerca de eso, pero vean ustedes, por ejemplo, en prevención secundaria, como la disminución del colesterol LDL, menor mortalidad. Igual en prevención también secundaria, en prevención primaria también la misma tendencia. Entonces, a menor colesterol, menor tasa de eventos, menor mortalidad. Esto se ejemplifica bien, por ejemplo, en este análisis que en pacientes con prevención primaria, el tratamiento con una estatina disminuyó el riesgo relativo de una tasa de un evento cardiovascular en 37% en el estudio AFCAPS-TEXCAPS, 28% en pacientes en el estudio WOSCOPS. Vean ustedes en prevención secundaria, pacientes que ya tuvieron un infarto, el 4S es el más importante, una reducción de la tasa de eventos de 42% cuando se trató con estatinas. La siguiente, por favor. Y la meta es muy importante. Vean ustedes, por ejemplo, en estudios de prevención secundaria. En el estudio 4S se inició en promedio, más o menos con un colesterol de 190, se llevó el colesterol a 130 y con eso hubo reducción de la mortalidad. Pero después el estudio HPS comenzó o inició de 130 y lo bajó aún más a 90 y vean ustedes cómo también disminuyó la mortalidad. Y recientemente en el estudio PROVET, por ejemplo, se comenzó de un valor mucho más bajo. Incluso vean ustedes la reducción de 90 a un promedio un poquito menos de 70 logró también reducción de la mortalidad. Entonces esto nos demuestra que en pacientes de alto riesgo, entre menos colesterol LDL es mejor y menor mortalidad.
Este es el estudio Pruvit que se hizo con pravastatina 40 miligramos versus atorvastatina 80, la siguiente. Y vean ustedes cómo al final del estudio hubo una reducción del 16% a los 2 años en pacientes que recibían atorvastatina 80 miligramos, por ser la dosis mayor. La siguiente, mayor reducción. La siguiente, esto es, y por último, regresión. En realidad hay regresión de la placa aterosclerótica en pacientes con estatina. Esto ya se refiere a si hay regresión de la placa, podemos regresar la placa. Los primeros estudios, tal vez el más importante, de los más importantes es el Reversal, porque fue el primer estudio realizado con angiografía. La siguiente. Este estudio demostró, vean ustedes, una reducción del 46, de menos 46, un cambio de 46% en el colesterol LDL, la siguiente, comparado con pravastatina, que solo fue el 25%. Y vean ustedes cómo, por ejemplo, el porcentaje en el cambio en el volumen total del ateroma fue, obviamente, hubo una reducción en pacientes que tomaron atorvastatina versus aquellos que tomaban pravastatina, la siguiente, por favor. Entonces, la dosis alta o incluso relacionadas con atorvastatina ha disminuido la cantidad de placa de ateroma. La siguiente, esto se puede decir que no hubo tal vez no hubo una regresión, pero sí no hubo una progresión de la enfermedad arterial coronaria. La siguiente. Este es el Reversal. La siguiente, los estudios relacionados con el Reversal. Y este es el último, uno de los estudios también importantes con rosuvastatina, donde ustedes ven cómo inició del Reversal, donde no había progresión del ateroma, pero el estudio Asteroid demostró una regresión de la placa de ateroma medida por ultrasonido intracoronaria en pacientes que recibían rosuvastatina. La siguiente, por favor. Y por lo tanto se puede decir que ya hay algunos estudios, no solo con con Doppler carotidio o con ultrasonido intracoronario, donde demuestra que el utilizar estatinas en pacientes con aterosclerosis clínica o subclínica también se logra regresión de la placa. Esta es la comparación de pacientes que alcanzan la meta después de titular. Vean ustedes, con la dosis inicial de aquellos pacientes que reciben atorvastatina, 32% de los pacientes alcanzan la meta, pero después de la segunda titulación hasta el 53% alcanzan la meta. Esto quiere decir que la mayoría de nuestros pacientes necesitamos titularlos. La siguiente, por favor. Esta es la dosis, la reducción esperada de LDL. Por ejemplo, a dosis de 40 a 80 miligramos de atorvastatina, nosotros podemos lograr reducciones del 35 hasta el 60%. Con atorvastatina o con rosuvastatina podemos lograr a dosis de 5 a 10 miligramos, podemos lograr reducciones desde 40 hasta 65% de reducción de los niveles de colesterol LDL. La siguiente, por eso son las dos estatinas tal vez más utilizadas. La siguiente, también se pueden combinar, la siguiente por favor, varios clics ahí si me hace favor, regulación, también está la terapia combinada, ¿verdad? La siguiente, sigamos por favor. Sí. Tiene algunas ventajas de dar la terapia combinada, pero en general, vean ustedes, este es el efecto de varios medicamentos sobre el perfil de lípidos. Y aquí importante, vean ustedes, estatinas reduce el colesterol LDL básicamente 25 a 50%, puede aumentar los niveles de HDL desde 4 a un 12% y puede disminuir los niveles de triglicéridos desde un 14% hasta un 29%. Por ejemplo, la combinación puede lograr algunas mejorías sustanciales, y los fibratos básicamente los utilizamos para tratar hipertrigliceridemia y no los utilizamos como droga de primera línea para disminuir el LDL. Los fibratos hemos visto que algunas personas los utilizan para reducir LDL, pero en realidad la ventaja o la reducción de LDL con fibratos es muy pobre, y para eso debemos de seleccionar mejor una estatina. Igual, por ejemplo, los niveles de colesterol HDL, hay una mejoría excelente con el tratamiento con estatinas. ¿Sí?
creo que esta es la última. Ok, si nosotros utilizamos combinaciones, que las combinaciones están muy de moda, por ejemplo, y en especial la de estatina más ezetimibe, nosotros con esta combinación podemos lograr una reducción desde el 15 al 20% adicional en una reducción del LDL, o también podemos utilizar estatina más niacina con una reducción del 10 al 30%, o con colesterol, con secuestradores de ácido biliar, por ejemplo, del 10 al 20%. Estos son probablemente los que más utilizamos, y la combinación de estatina más fibrato en aquellos pacientes de alto riesgo que sí tengan una hipertrigliceridemia muy importante, con mucho cuidado con vigilar los niveles de CPK y enzimas hepáticas para un buen seguimiento de los pacientes. Muchas gracias.